Quiero que vayamos juntos a la palabra y en esta ocasión vayamos a Job capítulo 11, verso 13. Gloria a Dios. Vamos a entrar de una vez a la palabra porque continuamos con lo que hemos establecido y es el deseo de vivir una vida en libertad, en libertad. Y dice la palabra en Job 11, capítulo 13: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, préstale atención al verso 14, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, ¿y qué tendría que hacer esa persona? ¿Qué tendría que hacer esa persona? Diga conmigo: y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Estamos hablando de diferentes cosas que conllevan o tienen que ver con la libertad en la vida de una persona. Hace 8 días veíamos cómo una persona puede ser atada por demonios de diferentes maneras. Cómo una persona puede llegar a ser enceguecida por demonios de una o de otra manera. Pasa y sucede en nuestros tiempos, amados hermanos, que sencillamente el hombre como tal está teniendo en poco la obra espiritual que sucede a nuestro alrededor. Ahoritica estaba viendo en YouTube decían como una película, pero en realidad es un video de esos hombres que salen en Estados Unidos a predicar la palabra. Y en el caso de él, estaba saliendo a hablarle a la gente si creía en la obra que había hecho Noé, en que si había habido un diluvio. Hermano, y lo sorprendente es que cuando él hablaba de esto, las personas que le decían, no creemos, porque ¿cómo va a llenarse en las montañas de agua? No hay tanta agua como para llenar que el límite del agua llegue a cubrir una montaña. No lo creo, porque tendrían que ser millones de especies las que entraran en una arca para poder salvarlas a todas. Hermano, y un poconón de cosas que llevan a discusión a la palabra, y es bueno discutir, pero también es bueno entender la palabra. Pero ¿sabe qué era lo sorprendente? Que las personas que decían esto decían ser cristianas. Y cuando este hombre los confrontaba en preguntarles: ¿se acuesta usted con su novia? ¿Ve pornografía? Lo que decían estas personas es: sí, es lo más normal, ¿no? Es lo que todo el mundo hace. Y esta generación está tan cerca de ver algo tan extraordinario como es la venida del Señor, pero no hemos entendido la obra que demonios han hecho en la vida de personas, atándolos, secándolos y destruyéndolos, para que no crean en la palabra, ni para que la persona pueda creer en el poder de la palabra. Hermano, ¿y por qué dice esto? Porque no necesitamos irnos tan lejos como a Estados Unidos, sino simplemente ver la realidad de nuestras vidas como cristianos. ¿Será que nosotros estamos viviendo un verdadero evangelio de libertad? ¿Será que nosotros estamos tomando las armas de Dios para destruir las obras del diablo? Porque, hermano, aquí no se trata si Dios quiere o no quiere. Yo le pregunto, ¿será que Dios quiere libertar a una persona? ¿Usted qué me responde?
Hermano, hace 2021 años lo demostró en una cruz, que estaba dispuesto a limpiarte, que estaba dispuesto a sanarte, que está dispuesto a romper en tu vida cualquier cosa que se genere en tu ser. Pero la verdad es que el hombre no busca una libertad. Es como si el hombre no quisiera una libertad. Es como si el hombre definitivamente viera que es más fácil vivir para el mundo que vivir para Dios. Porque la obra del enemigo viene a ser esta: mezclar lo santo con lo inmundo, profanar la obra de Dios, que la persona sienta, piense y crea que es imposible vivir para Dios, y por eso es necesario mezclar lo que ve en el mundo con una vida medio santa, si se puede decir santa, o más bien religiosa. Por eso pido a Dios que a través de estos tiempos su mente pueda ser libre. Pido a Dios que puedan caer vendas de los ojos. Pido a Dios que corazones vuelvan a renacer en santidad hacia Dios. Pido a Dios que empiecen a haber nuevos pensamientos, que sí vale la pena vivir en medio de una generación tan perversa para Dios. Y quiero mostrarle a usted a través del libro de Isaías, acompáñeme allí, la determinación que Dios tiene en Isaías 58 primero. Y espero este estudio le sirva para que usted pueda avanzar en una libertad en Dios. Y dice la palabra en Isaías 58, 6 al 9, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces quiero mostrarle aquí que hay armas que Dios establece y están ahí ¿para qué? Para la libertad de cualquiera. ¿De qué arma me habla aquí la palabra? Del ayuno. Es solamente una pregunta: ¿toma usted el ayuno como una herramienta para romper esto? ¿Para desligarse de esto? ¿Para trabajar en su vida? ¿Es usted una persona que continuamente está yendo a la presencia de Dios a romper cosas que hay dentro de su corazón? Si usted me dice no, o es muy de vez en cuando, yo le digo, hermano, mientras no haya un compromiso, como lo dice la palabra, si determinares abrir tu corazón. La determinación es importante para un estado de libertad. Pero segundo, quiero mostrarle cómo a través del ayuno Dios establece que en el hombre hay diferentes cosas que causan los poderes de las tinieblas, como ligaduras, como cargas de opresión, como quebranto y como yugos, cosas que operan dentro de nosotros, cosas que el enemigo deja dentro de nuestras vidas y que muchos tienen dentro de sí, pero que no pueden detectarlos. ¿Y por qué no los detectamos? Porque no nos han dicho qué son, porque a veces no identificamos qué son. Pero en el segundo versículo quiero mostrarle también, que es en Isaías 61, ahí mismo, donde el Señor dice, este es un versículo que se cumple en Jesucristo. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Pare ahí un momento. Lo que quiere decir esto es que el ser humano no solamente puede sufrir de enfermedades en su cuerpo, sino que dentro de sí puede albergar cosas que ni siquiera él sabe. ¿Habrá una persona en una prisión, en una cárcel espiritual? ¿Será que yo estoy en una cárcel espiritual? ¿Será que yo estoy siendo oprimido? ¿Será que yo estoy siendo atado? Son diferentes cosas que operan, pero déjeme decirle, están en el ser humano. Ahora, vamos a tratar de identificar 3, si se pueden, hoy. Si no, dejaremos para dentro de 8 días las otras. Pero vamos a empezar a determinar qué es una atadura. Que una persona le puede decir a usted, usted está atado. Y usted dice, ¿pero en dónde? ¿De qué? ¿Cómo así que atado? Entonces, el término atadura es conocido como todo aquello que nos impide movilizarnos, avanzar, crecer y cumplir con los objetivos trazados. Existen diferentes tipos de ataduras, ya sea en el alma, mente, corazón, espíritu o físicamente. Algunas ataduras se han generado por nosotros mismos, por situaciones que hemos vivido y las cuales se les dio cierto grado de permiso para que empezaran a obstaculizar nuestro avance. Y esto sucede por el pecado. O sea que una persona, ¿por qué puede estar atada? Porque algún momento le dio una autoridad a través de un pecado a Satanás. El pecado ata al ser humano. Pero también existen las ataduras que se han generado por nuestros antepasados, como bisabuelos, abuelos y padres, es decir, conocidas como ataduras generacionales. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de hombres que por causa del pecado que permitieron en su vida, vinieron consecuencias de ataduras para ellos y en ocasiones para ellos y sus hijos. Vamos a ver algunos ejemplos. Vayamos a Jueces capítulo 16. Rápidamente. Jueces capítulo 16. Y vamos a leer del 13 en adelante. Y Dalila, ¿ya estamos allí? Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si te quieres 7 que dejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida ¿a qué? A mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. En este caso estamos viendo que Sansón fue atado o tenía una atadura
por involucrarse sentimentalmente con una mujer que no debía. Aquí, bueno, con algunas excepciones, creo que hay muchas personas que ya han tenido una relación de noviazgo, que mal manejada ha sido quizás una relación sexual, ha llegado a una relación sexual y que quizás ha avanzado a otras cosas, donde hay una profundidad mayor. Mire, desafortunadamente las personas en muchas ocasiones piensan que esto no deja ataduras. Pero usted y yo tenemos que entender que toda acción que nosotros cometemos fuera de la voluntad de Dios deja algo dentro de nuestro ser. Deja algo. Le decía yo a un hombre, haga de cuenta que usted mete una USB en un computador y esa USB tiene virus. ¿Qué pasa con el computador? ¿Será que queda libre? A menos de que tenga un buen antivirus. Alguien podría decirme. Pues en el caso del hombre, déjeme decirle que aquí, así use un condón o así use pastillas, el pecado genera algo en el corazón de esa persona. Y esa persona puede estar atada por esto. También pueden existir ataduras por involucrarse con el ocultismo o la adivinación, como nos lo dice Segunda de Crónicas. Vamos a ir allí. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Del 6 al 11. ¿Ya estamos allí? Tenemos que ir rápidamente para poder hacer ese estudio. Recuerde que estamos hablando acerca de las ataduras. Y dice la palabra en Segunda de Crónicas 33, verso 6 al 11. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se encendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo escogí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. ¿Qué hizo este hombre? Se involucró con el ocultismo. ¿Será que quedan ataduras cuando una persona ha ido al ocultismo, a la adivinación, al tarot, a las cartas? Sí, amado hermano, escuche, esto genera ataduras. Pero también se puede tener ataduras por no tener cuidado al hablar y revelar los secretos a hombres que no se debe. Esto le pasó al rey Ezequías, y vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 20. (17 y 18). Y dice la palabra, Segunda de Reyes 20, 17 y 18. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué hizo el rey Ezequías? En un momento en donde Dios lo había bendecido, trajo un poconón de gente y le empezó a mostrar todo lo que Dios había hecho con él.
Y esto generó una atadura en su vida. ¿Para qué? Para que fuera maldecido no solamente él, sino también ¿qué? Sus hijos. Ahora, en el caso del rey Salomón, también nos dice la palabra que por involucrarse con mujeres de otros pueblos, los cuales lo hicieron apostatar. ¿Será que esto puede suceder en nuestras vidas? Claro que sí. Jóvenes que están hoy en día aquí, que ven con buenos ojos, o bueno, no tan con buenos ojos, a mujeres impías, que sin ellos entender los están llamando para atar sus vidas a través de diferentes cosas y que ellos apostaten de la verdad de Dios. ¿Qué quiero yo con esto, amado hermano? Que usted entienda que las ataduras en la vida del ser humano existen. Que el actuar del hombre alocadamente lo único que genera es que el hombre continuamente esté aferrando su vida a diferentes cosas. Pero yo no lo sabía, pero yo no entendía. El diablo no perdona eso. El diablo no va a perdonarte porque dice, ay, pobrecito, es que él no tenía conocimiento, entonces no lo atemos. No, hermano, recuerde que la finalidad del diablo es hurtar, matar y destruir a una persona. Y cuando una persona sencillamente llega a la iglesia y empieza a tratar de avanzar, intenta empezar a abrirse camino, pero lo único que ve son tropiezos, lo único que ve es que el camino se le cierra, la persona quizás empieza a decir, es que Dios no está conmigo, es que Dios no me ayuda, es que Dios no me fortalece. Y sencillamente no es eso, es que Dios sabe que la persona está atada a algo y esa persona tiene que ser libre de esa atadura. Ahora alguien podría decir, hermano, ¿y por qué sencillamente si yo vengo a Dios y hago una oración de fe, por qué en ese mismo instante Dios no rompe esas ataduras? ¿Por qué Dios no destruye esas cosas que están en mi ser? Mire, amado joven, cada cosa que nosotros hacemos tiene diferentes consecuencias. Y si nosotros quisiéramos que nosotros oráramos y todo pasara, pero déjeme decirle que esto no sucede. Número uno, porque ni siquiera nosotros nos hemos puesto a entender qué es lo que hacemos con nuestra vida. Nosotros no rendimos nuestro corazón a Dios para poder entender lo que genera nuestro pecado. Es por eso que yo creo que la persona hoy en día está llevando una vida de pecado en descontrol porque ni siquiera cree que el pecado lo está atando. Hay personas que vienen a la iglesia y piensan que están burlándose de Dios porque pecan y no pasa nada, pero no se dan cuenta que el diablo cada día más y más los tiene atados. Y sí, la gente se está acostumbrando y quisiera que los hombres de Dios les pusieran las manos en la cabeza, temblaran un poquito y salieran libres. Y la gente quisiera que a través de alguna declaración de extremo, declarando, diciendo, profetizando la vida de uno fuera libre. Pero no se trata de eso, amado joven, porque son cosas que están arraigadas en tu corazón. Y hasta que la persona sencillamente no establezca cambiar, destruir, anular esas cosas, hermano, la mano de Dios está a favor. Pero mientras el hombre no determine, Dios no puede hacer nada. Es el hombre el que tiene que determinar echar de sí cualquier iniquidad que esté en su corazón. Ahora, yo le pregunto, ¿será que nosotros estamos viviendo a plenitud una vida como cristianos? ¿Usted qué considera? ¿Usted qué me diría? ¿Sí o no? Que sí. Algunos dicen que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿No saben, no responde la llamada a un amigo? ¿Qué dice usted? ¿Vive usted una vida en Cristo a plenitud? ¿Puede usted orar libremente el día que quiere, a la hora que quiere? ¿O hay algo que lo ata?
¿Puede usted venir a la iglesia y disfrutar del tiempo sin importar porque usted tiene una comunión con Dios? ¿O hay algo que ata sus emociones, sus sentimientos? ¿Puede usted caminar libre en sus emociones? ¿Puede usted decidir libremente, quiero perdonar a esta persona, voy a amar a esta persona, voy a vivir bien con esta persona y no tiene problemas? ¿Lo puede hacer libremente? ¿O al contrario, todas las cosas que le he nombrado es como si algo le ganara a usted? Mira, hay momentos en donde a uno le han dicho, vaya y pídale perdón a su enemigo. Y uno en el momento dice sí, pero usted no se ha preguntado qué me ata para no hacerlo. ¿Por qué si yo quiero tomar una decisión? ¿Por qué si yo estoy decidido a hacer algo? ¿Por qué si yo dije en la iglesia que iba a abandonar a esa persona que me está haciendo caer? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué sencillamente voy, lo dejo 2, 3 días, pero vuelvo? Hermano, ¿cuándo vamos a entender que hay una atadura? Y que con el solo hecho de decirle, Señor, sí, perdóname, perdóname. Mire, hay cosas que Dios necesita aún revelar. Porque algunas ataduras que existen en el hombre, como lo decía aquí, ni siquiera usted las produjo. ¿Quién se las pudo producir? ¿Quién las produjo en su vida? Bisabuelos. ¿Cuántos aquí conocen la vida de su bisabuelo? ¿Cuántos se sentaron a hablar con su bisabuelo, a preguntarle a bisabuelo, ¿qué hizo usted en su vida? ¿Usted pudo hacerlo? Creo que la mayoría, es más, muchos aunque tienen sus bisabuelos vivos, ni siquiera hablan con ellos. Ay, qué aburrimiento hablar con ese viejito. Pues déjeme decirle que de ahí usted podría sacar muchas cosas. Déjeme decirle que hoy usted podría entender por qué hay ciertas ataduras en su vida. Pero cuando el bisabuelo está muerto, ¿qué? ¿Va a ir a golpearle en la tumba a decirle, bisabuelo, qué fue lo que usted hizo que me dejó una desgracia ni la más brava? No, hermano. ¿Qué tiene que hacer la persona? ¿Seguir viniendo los sábados solamente a decirle, Señor, libértame? ¿Será que Dios sí me quiere libertar? No, hermano. Tiene que aprender a humillarse y a entender que aunque la palabra dice, si echares de ti, ¿a usted qué le refiere la palabra echar? ¿Sacar para en 3 días dejarlo volver a habitar? ¿O será despedirlo para siempre? Arrancar, quitar cualquier nexo, cualquier comunión con eso. Hermanos, pero hay algo que está pasando en la vida del cristiano y el cristiano ya no rompe ataduras. El cristiano está pidiendo perdón y pecando, pidiendo perdón y pecando. No hay diferencia entre lo que hace el católico y el cristiano. Bueno, sí hay diferencia, y es que el cristiano conoce la verdad, o sea, es peor que el católico. Que el católico a lo menos está engañado por el diablo, pero uno, hermano, viendo el poder de Dios en acción, ¿por qué no se rompen las ataduras? Dígalo conmigo, porque yo no he querido. Dígalo así nos dé vergüenza, pero digámoslo así, porque yo no he querido, porque no se me ha dado el deseo. Hermano, y sin entender, esas ataduras nos amargan la vida como cristianos. Esas ataduras van ganando poco a poco un lugar en nuestras vidas, en donde ya el cristiano dice, y es que me da una pereza ponerme a orar, es que toda la noche. No, es que ayunar yo solo, hablando con Dios y ponerme a leer la Biblia. No, qué pereza. Esa misma atadura
lo hace pensar que muchos están igual que él, igual no pasa nada. Esa misma atadura le está diciendo a esa persona, tranquilo que ni siquiera ya Cristo viene pronto. Y esa atadura poco a poco está causando que una persona se seque espiritualmente y la persona ni cuenta se da. Hermano, escúchame, ¿no te das cuenta que estás jugando con tu salvación? Si nos damos por entendidos que estamos aquí y mueren como 150,000 personas al día en el mundo, y que una de esas podría ser tú en esta noche. Pero hay ataduras tan fuertes en nosotros que nos están apaciguando y nos están haciendo sentir que nada pasa. Ahora, una atadura y una ligadura son similares. Las ataduras también pueden ser conocidas ataduras como anteriormente les había hablado: alcoholismo, sexualidad, enfermedad, escasez o en el ministerio. Pero las ligaduras, el término ligadura es un sinónimo de atadura, lazo, y por ende también impiden el avance, el crecimiento de las diferentes áreas de la vida. O sea, que tanto la ligadura como la atadura, ¿para qué fueron creadas o formadas por el diablo? Para impedir tu crecimiento, para hacerte quedar en un punto paralizado. Y si alguien se siente que como cristiano llegó a un punto y está detenido, yo le digo, usted tiene una atadura o una ligadura. Y mientras usted no pelee contra eso, ahí se va a quedar arrunchado, ligadura y atadura. Sigue diciendo. En esta ocasión vamos a mirar lo referente a las ataduras del alma. ¿Qué es el alma? El alma es donde se encuentran la mente, las emociones y la voluntad. Mente, emociones y voluntad. Por ende, una ligadura en el alma es todo aquello que está en la mente, emociones y la voluntad, que te liga a una persona, a una cosa o una situación. Un ejemplo puede ser un noviazgo del pasado, y aun cuando quieres seguir hacia adelante, las cosas que viviste en el pasado te han ligado a esa persona. ¿Y cómo es que se formó o se dio forma a una ligadura del alma? Vamos a mirar tres formas, vamos a analizar tres formas. A través de tus palabras. Ojo con esto, las palabras son como semillas. Muchas veces hemos escuchado que las palabras se las lleva el viento, pero esto no es así del todo, ya que con las palabras edificamos y o destruimos, y aún en este tema de las ligaduras con las palabras muchas veces nos hemos ligado aún sin saberlo. Miremos cómo. Proverbios 6:2, acompáñenme allí rápido. Proverbios 6:2. Y ojo con lo que dice la palabra. Dice, léalo conmigo. Te has enlazado, ojo con esto, ¿te has qué? Enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ojo con esto. La otra vez me decía alguien, es que hay personas que hasta resultan diciendo en un momento de su vida, uy, yo nunca me quiero casar, uy, yo jamás me voy a casar. Y ahorita están penando y diciendo, ay, no se me para ni una mosca. ¿Y qué pudo haber pasado, hermano? Su boca. La boca es un peligro. En nuestras palabras está el poder de la vida o de la muerte. Y tenemos que tener cuidado con las palabras que decimos. No puedo vivir sin ti.
Siempre te voy a amar. Y la persona dice, pero ¿por qué esta persona me la encuentro hasta en los sueños? Sueño con ella, sueño que camino con ella, sueño que vivo con ella, sueño que la agarro de la mano, pero ya no, eso fue un amor pasajero. ¿Será que algún día te pusiste a decir, es que nunca te voy a dejar de amar? Hermano, es que no le digo que nosotros nos atamos o nos ligamos con bobadas. Y el ser humano piensa que venir a Dios y decirle, ya, a ver, borrón y cuenta nueva, ya, sí, Dios nos perdona de muchos pecados, pero hay otras cosas que quedaron ahí establecidas y el cristiano se tiene que levantar, quiera o no, a romper esas ataduras, esas ligaduras. Otra, tú eres el amor de mi vida. Nunca voy a amar a otra persona más que a ti. Si tú me faltas, me muero. Y andan como muertos por ahí, parecen zombies. Estas son palabras que pueden atar, ligar a una persona, y hay que tener cuidado y pedir mucha sabiduría para hablar con entendimiento y sensatez. Ahora, alguien podría decir, hermano, entonces las cosas que están en el pasado, algunas pueden estar activas aún en el presente. Sí, pero peor que eso es que el cristiano ahora, teniendo conocimiento, hace a un lado el conocimiento de Dios y sigue haciendo las cosas que Dios le dijo que no hiciera. Ahora, si viene una atadura por ignorancia, ¿cuánto más vendrá una atadura por rebeldía? ¿Cuántos cristianos, sabiendo que no tienen que hacer algo, lo hacen? ¿Hay alguien aquí que, sabiendo hacer algo que no tiene que hacer, que va en contra de la voluntad de Dios, lo está haciendo? Levante la mano. ¿Seguro? Piense bien. Muchos, hermanos, están cayendo en este error, porque ignoramos y tenemos en poco lo que Dios nos dice. Ahora, segunda forma en cómo pueden venir las ligaduras: relaciones cercanas, ya sean familia, amigos o compañeros. Se forman también por relaciones cercanas que tenemos con otras personas, ya sea de la familia o diferentes personas. Vamos a ver un ejemplo en Primera de Samuel, capítulo 18. Uno al 5. Y dice la palabra: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ¿qué? Ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Cómo podríamos describir lo que pasaba entre David y Jonatán? Ojo, porque esto no es una relación homosexual como muchos dicen. O si no, entonces lo que me manda la palabra sería algo raro, porque Dios dice en su palabra que yo debo amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y cómo amaba Jonatán a David y David a Jonatán? Como a sí mismo. Pero muchos dicen que es que ellos se daban piquitos. Pues no. ¿Qué es lo que aquí no cabe? Número uno,
Es que la palabra anteriormente tenía un peso, hermano. Antes, ¿cómo se hacían los negocios? Así: vamos a hacer este negocio, usted me da tanta plata ahorita, yo le entrego el terreno y dentro de un mes me da el resto. Palabra, palabra, y a veces hasta se escupían la mano, palabra. Pero era palabra de hombres. Esto que ellos hicieron no era una locura. Ellos sabían a lo que se comprometían al hacer un pacto entre amigos. Y por eso se repartieron aún algunas prendas. Pero en señal de pacto, en señal de compromiso. Ahora yo le pregunto, ¿David cumplió con el pacto que le hizo a Jonathan? Hermano, aun cuando Jonathan murió, este hombre le mantuvo el pacto así. Cumplió con su palabra. ¿Cuál es el problema de ahorita? Hermano, que uno encuentra amigos que al principio eso, ay, mi amigo, no, él es mi mejor amigo, ay, yo lo quiero, yo lo amo. O las mujeres, hermano, que a veces son hasta más, no sé, como sus emociones son más abiertas a eso. Y que mi amiga, y que venga yo le presto la plancha, y que venga yo le presto un zapato, y que venga yo le presto la blusa, y ay, que a mí me queda esto. Y sí, los hombres no somos tan así, ¿cierto? O sí, algunos que sí son, se prestan hasta los calzoncillos. No, el hombre es como menos. Sin embargo, hay momentos en donde hasta yo he visto amigos que se compran cadenas que hay por ahí, y son dos, pueden ser un círculo que se parte, y tú te llevas esta mitad y yo me llevo la otra, y vamos a ser amigos para siempre, y nunca nos vamos a pelear, y tú y yo vamos a jugar fútbol. Un poco no de bobadas, hermano. Y llegó una mujer se volvió novia del uno, ¿y qué pasó con la amistad eterna? Hasta celos empiezan a ver. Ese desgraciado, un mentiroso, un falso. Pero hermano, tremendo que hay pactos de sangre, hay compromisos, hay cosas aún que personas están atadas, porque precisamente a través de esa amistad se empezaron a prestar ropa, o tienen hasta una chaqueta, y ay, verdad que esto yo nunca se lo devolví a mi amigo, pero ese como me robó el amigo. ¿Qué pasó con esa persona? ¿En dónde quedó ligada? En su corazón. ¿Por qué? Porque muy aparte de lo que tú digas, tú tienes que decir, saber y entender que tus palabras siempre están delante de Dios. Y que cuando un hombre se compromete con algo, ya sea por una deuda, ya sea porque se casó, ya sea porque obtuvo algún compromiso en algo, Dios es vengador de los que no cumplen con sus promesas. Entonces la persona, mientras no establezca que tiene que romper eso, es que hasta con los primos, a veces hay una amistad muy profunda con primos, con, bueno, no sé si con tíos, con abuelos, no sé, pero lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que ahí puede haber una atadura. Relaciones sexuales se forman también por relaciones sexuales, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque se joven y aún cabe anotar, no solamente en la juventud se piensa en la vida sexual, sino en todo en general. Las personas en general piensan en una área sexual y no se piensan en las consecuencias que esto trae. El pecado sexual, ya sea fornicación, inmoralidad sexual, adulterio, es muy grave por muchos motivos. El unirse sexualmente con una persona fuera del matrimonio trae ligaduras físicas del alma y espirituales. Esto ocurre porque en el momento en que están juntos íntimamente, se hacen una sola carne. ¿Con cuántos o con cuántas fuiste una sola carne? O sea que tu carne está más dividida a veces que... Sí, hermano.
o te hiciste una carne con una prostituta, o te hiciste una sola carne con el más fornicario del salón. ¿Y tú estás bien? Sí, yo no tengo ninguna ligadura. Recuerda aún tu vida sexual. Es por eso que a las personas que están cometiendo el pecado de adulterio y o fornicación, ojo con esto, se les hace difícil separarse. Muchas veces quieren dejar el pecado, pero no pueden porque han caído en el lazo del enemigo. El alma de la persona se va fragmentando en pedazos y la persona se va perdiendo en su razonamiento. ¿Por qué liga su alma? Porque liga su alma con otra persona. Entonces, esa persona, esos pedazos de esa persona van quedando en la otra y de la otra en esa persona. Por lo tanto, se vuelve una persona inestable que no es dueña de su propia personalidad y su alma se corrompe. Veamos rápidamente Proverbios 6:32. Proverbios 6:32. Y dice, mas el que comete adulterio, ¿es qué? Es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Esa persona corrompe su alma. Yo sé, amado hermano, que muchas veces el mismo joven puede establecer y decir, hermano, es tanta vaina que yo no sé ni siquiera por dónde empezar. Es tanta información que no sé ni siquiera qué hacer. Es tanta la situación que ni siquiera sé cómo empezar a actuar a favor de mi alma, de mi corazón. Es más, pueden haber personas, no se distraiga, esté atento. Por más que esté pasando algo, usted esté atento a la palabra. Los sugieres de pronto le pueden ayudar a la hermana. Así que, amado hermano, hay personas que ya pueden estar estableciendo en su corazón que ni siquiera saben por qué. Porque el pecado que un día abandonaron, a ese pecado regresaron. Y se vuelve difícil volver a salir de un pecado. Hermano, el joven tiene que disponer su vida. Mire, yo reconozco que pueden haber actos en donde Dios liberta una vida de una manera asombrosa. Y si usted se pregunta, hermano, ¿y por qué conmigo no lo hace? Eso pregúnteselo a él, porque yo no sé. El hecho es que el cristiano no se puede convertir en un cristiano que llega a la iglesia buscando un milagro, que Dios lo liberte de todo lo que está pasando a su alrededor, cuando la realidad es que su alma sigue contaminada con un pecado. Muchos de nosotros podemos estar peleando contra diversas cosas, pero yo establezco algo, hermano, y es que lo que le falta al hombre es determinación. Porque Cristo ya pagó todo para que yo fuera libre. Cristo ya lo hizo todo para que yo fuera restaurado, pero mi corazón no se ha querido comprometer con Dios. Uno de los mayores problemas de la iglesia es que está llena de conocimientos, pero que no pone a trabajar. Haga de cuenta cuando en el SENA uno lo ponen a hacer la etapa de teoría. Ay, cansona porque yo quiero ir a la práctica. Hermano, en cambio aquí se les da toda la teoría y se les dice, vamos a la práctica, o Dios nos dice, vayan a la práctica. Hermano, y el cristiano es una pereza para todo. El cristiano es, no quiero, no puedo, mañana lo hago, después. Hermano,
Hay una realidad y es que no estamos comprometidos con nuestra vida espiritual. No hay un compromiso. No hay una determinación. Porque lo mismo que Cristo hizo con muchos hombres al limpiarlos y al levantarlos, lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Hermano, pero es que es una generación muy pervertida. No me importa, porque Él es 3 veces santo, hermano. Él es 3 veces santo y nos puede santificar. Pero hasta que tú no entiendas eso, hasta que yo no entienda eso y le pueda decir: Señor, es que yo no he querido, mi alma quizás está tan ligada que ya ni siquiera quiero pelear contra el pecado, ni siquiera tengo fuerzas para levantarme a pelear contra ese pecado. Sé que hay un pecado, sé que hay una atadura, sé que hay una ligadura, pero no la quiero abandonar. Estoy atado, estoy ligado a eso y no puedo. Señor, necesito que tú despiertes mi alma, necesito que tú abras mis ojos. Pero eso no se logra solamente diciéndole: sí, Señor, sí. Así como dijo el flaquito que estaba ya predicando: uy, sí, despiértame, Señor. Uy, terrible eso. No, hermano, tenemos es que humillarnos con nuestro rostro en tierra, diciéndole: Señor, ten de mí misericordia, porque si yo no venzo eso nos va a matar. Escucha esto, iglesia. Si nosotros no acabamos con lo que nos está destruyendo, eso nos va a matar. A muchos cristianos ya los tiene afuera, estancados y paralizados hasta no poder más. No te conviertas en uno más. Clama a Dios. Aún si no tienes voz, sientes que no se levanta tu voz, así sea gritando, diciéndole: Señor, ayúdame. Pero haz algo por tu vida. Entiende que estás en peligro. Ponte sobre tus pies, por favor. Ponte sobre tus pies. Quedó pendiente lo que es un yugo. Lo veremos dentro de 8 días. Lo veremos dentro de 8 días. Padre Celestial, aquí está nuestro corazón delante de ti. Señor, yo sé que han habido muchas palabras de parte de nuestros labios hacia ti. Yo sé que muchas veces hay jóvenes que se han comprometido, que han determinado cosas, pero que quizás esas cosas no se han cumplido. Señor, sin lugar a dudas hay una operación a través de redes sociales, a través de la música y a través de la sociedad, en cosas que nosotros ni nos damos cuenta, pero que están llevando nuestra vida a un cautiverio, a una atadura, a una ligadura. Dice la palabra que el que es nacido de Dios puede vencer al mundo. Dice la palabra que el que es nacido de Dios puede ver el reino de Dios. Y nosotros en muchas ocasiones nos tenemos que preguntar: ¿por qué no vemos tu reino? ¿Por qué no discernimos entre el bien y el mal? ¿Por qué seguimos siendo como tan ingenuos, Señor, que caemos en lo mismo? Padre, y tiene que ver con algo. Hay una muerte espiritual rondando en el corazón. Hay una muerte espiritual en nuestros corazones. Padre, hay algo que está afectando tan fuerte a la juventud, que no pueden levantar sus manos, no pueden salir de sus estados espirituales. Padre, y quizás como tú le decías a Ezequiel: Ezequiel, mira ese valle de huesos secos. Y Ezequiel, esos huesos vivirán. Y Ezequiel tenía que decirte: Señor, solo tú lo sabes, solo tú lo sabes.
Solo tú sabes si podremos ser una generación que verdaderamente sea libre, Señor. No hay otra cosa que anhelemos o que deseemos, oh Dios, sino una libertad, Señor, una libertad. Hay jóvenes allá afuera peleando porque se sienten esclavos de un gobierno y tiran piedras y hacen un poconón de cosas, Señor, en su engaño, en su mentira. Pero en cambio nosotros, Señor, si clamamos por una libertad, clamamos por una libertad que se tiene que generar. Tiene que haber libertad para servirte, tiene que haber libertad para buscarte, tiene que haber libertad para ser para ti unos hombres y mujeres verdaderos. No puedo creer que la palabra se convierta, Señor, en un mito o una leyenda en donde leamos la santidad y pensemos que es algo para algún extraterrestre. Señor, no, esta palabra es para mí. Esta palabra fue escrita para que yo creyera que tú lo puedes hacer. Tú moriste en la cruz del Calvario para que yo fuera libre. Señor, rompe ataduras, rompe ligaduras en la vida de los jóvenes, Señor. Rómpelas, Padre, rómpelas. Solo podemos clamar, solo podemos pedir una intervención sobrenatural. Solo podemos decirte, Señor, escucha nuestro clamor. Y en este momento produce algo, produce algo, produce algo en los corazones, produce algo en las vidas. Prodúcelo, Señor, porque ser libres no es algo que esté fuera de tu control, de tu poder, Señor. Este ministerio quiere ver libertad, quiere vivir en libertad. Este ministerio de jóvenes y todos los que vienen a este lugar quieren experimentar una libertad en Cristo, Señor. Por eso ven, oh Dios mío, ven a romper esas cadenas, ven a romper esas ataduras. Ven, Señor, trae a nuestro corazón sabiduría, porque aún ni siquiera hemos podido entender cómo se vive para ti, y seguimos hablando y seguimos comprometiendo nuestras vidas y seguimos haciendo cosas que te desagradan, mintiendo, Señor, siendo altivos, siendo arrogantes, desobedientes a los padres, Señor, ingratos, injustos, Señor. Oh Padre celestial, tú nos creaste para ser diferentes, Dios mío. Ven a producir esa diferencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos, hermano, vamos, joven. Tú que estás cansado de una vida atada, tú que estás cansado de una vida sin sentido, clama y dile al Señor: liberta, papá. El ministerio te presenta todo lo que hicimos en el día, con una sola finalidad, Señor: descienda tu gloria en libertad. Descienda tu gloria en libertad, Señor. Déjanos verte como el Dios que liberta. Déjanos ver cómo tú haces tu obra en liberación, en restauración de las almas, de las vidas, de los corazones. Nuestra alma clama por libertad, 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 Señor, libertad, libertad. No puedo seguir siendo el cristiano que soy. No puedo seguir siendo un cristiano, Señor, hipócrita. No puedo seguir siendo un cristiano a medias, Señor. A los tibios tú los vomitarás de tu boca. A los tibios tú los vomitarás de tu boca. No serán sostenidos por el poder de tu boca, Señor. Oh Padre,
ven a calentar nuestras vidas, ven a prender un fuego de gloria en nuestro ser, Señor. Que esa frialdad salga, que esa frialdad se vaya, que esa frialdad se consuma, que tu gloria venga como descendió el fuego sobre el altar que Elías hizo, Señor. Aunque ese altar parecía imposible de prender, aunque parezca que en su hacha no se puede levantar. Una juventud libre, Señor. Hazlo, estamos creyendo por un imposible. Estamos creyendo que sí se puede levantar una juventud que te crea, que te ame, que te sirva, que viva para ti en integridad, Señor. Jóvenes que no aborrezcan la oración, jóvenes que no le huyan al clamor, jóvenes que no, Señor, huyan a la obra tuya, Señor, sino que haya un compromiso. Dios, liberta, 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 liberta. Padre, liberta. Padre, liberta. Vamos, joven, clama, clama y dile, Señor, Jehová, liberta mi vida. Jehová, liberta mi alma. Ven, ven, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Produce libertad, produce rompimiento, prodúcelo en cada uno de nosotros. Señor, hay poderes de brujería, de hechicería que están actuando en contra del ministerio, poderes que quieren atacar, obras del diablo que quieren hacerlo desistir, Señor. Pero entre más oprimidos estemos, más creceremos, más avanzaremos, más nos dispondremos, Señor, para que tú hagas esa obra gloriosa y poderosa.